días. Vamos a ver los circuitos RL, la última parte del tema de inducción y de campo magnético. Un circuito RL está formado por dos elementos, un inductor de autoinducción L y un resistor de resistencia R. En este caso están conectados a una batería que los alimenta y el circuito está regulado por dos interruptores S1 y S2 que permite cargar o descargar. Veamos en primer caso la conexión del circuito RL, es decir, cuando pasa de estar abierto a cerrarlo y comenzar a pasar corriente. En esta situación vamos a tener que esa diferencia de potencial que suministra la batería se divide en dos partes. La parte que tenemos en el inductor, que será un número dado por la autoinducción por la derivada de la intensidad respecto del tiempo, y la tensión en los bornes del resistor, que viene dado por la ley de Ohm R por I. Si aplicamos Kirchhoff a la malla por la que está circulando la corriente, tendremos que la tensión suministrada por la batería menos las caídas de tensión debe ser igual a 0. Esta es la ecuación que rige este circuito. Si reorganizamos un poquito esta expresión, nos lleva a que la derivada de la intensidad respecto del tiempo es la tensión partido por la autoinducción menos la intensidad partido de un factor, resistencia partido de autoinducción. Esta derivada respecto de la intensidad respecto del tiempo, cómo varía la intensidad, es lo que se llama la tasa de variación en este caso de la intensidad. Merece la pena analizarlo ligeramente. Por una parte, en el instante inicial, justo cuando se conecta, justo en ese momento en que la intensidad todavía es 0, si aplicamos este valor 0 a nuestra ecuación, tendremos que la tasa, la variación de la intensidad, es igual al primer término, es decir, al voltaje partido de la inductancia. Este es un valor interesante a nivel teórico, ya que nos indica que la intensidad varía en proporción inversa a la inductancia, es decir, cuando tenemos inductores grandes, la intensidad varía despacio y viceversa. Por otra parte, cuando ha pasado un cierto tiempo y se ha estabilizado la intensidad de corriente, entonces esta derivada ya será 0, no habrá ninguna variación y de nuevo, trabajando con la ecuación previa, llegaremos a que la intensidad final, la intensidad estable, es el voltaje partido de la resistencia, es decir, la ley de Ohm. Hemos visto la tasa de variación en los instantes iniciales y ya cuando el circuito está estable, pero sería interesante conocer el valor de la intensidad en cualquier instante de tiempo, la intensidad instantánea. Para ello operamos un poquito en esta expresión que tenemos en pantalla. Al término V partido por L lo multiplicamos, lo dividimos por la resistencia para poder sacar este factor R partido de L y llegar a una expresión como esta. Aquí vemos que en el término de la izquierda tenemos los factores relativos a la intensidad, a la derecha los factores relativos en el tiempo. Este factor nos indica que cuánto se incrementa, cuánto varía la intensidad en un intervalo de tiempo. Si quisiéramos calcular la intensidad a lo largo de todo un periodo, pues tendríamos que integrar, en el caso de la izquierda, desde el instante inicial, es decir, desde que la intensidad vale 0 hasta que adquiere un valor I, en la derecha desde el instante 0 hasta un tiempo t. Esta es una integral sencilla, el resultado es un neperiano, que aplicando los límites de integración nos lleva a esta expresión. Esta expresión es difícil trabajar con ella, con lo cual aplicaremos exponenciales en ambos términos para encontrar
un valor final de la intensidad dado por v partido de r, 1 menos elevado a menos r partido de lt. Al igual que hicimos en los condensadores, vamos a definir la llamada constante de tiempo tau. En este caso, la constante de tiempo sería la inductancia partido de la resistencia y me va a dejar el valor de mi intensidad como la intensidad será igual a esa intensidad final de equilibrio, la dada por la ley de Ohm, v partido de r, multiplicado por un factor temporal, que es 1 menos e elevado a menos el tiempo partido de la constante de tiempo. Vamos a trabajar también un poquito sobre esta expresión, sobre este resultado final. Si lo graficamos dando unos valores, por ejemplo, 10 voltios a la batería, 0,1 henrios al inductor y 100 ohmios a la resistencia, podemos encontrar una gráfica como esta, un poco lo esperado, desde una intensidad 0 hasta una intensidad de equilibrio, aumentando de forma suave debido al inductor. La tasa de variación, podemos encontrar también una expresión para ella, sencillamente derivando la intensidad respecto del tiempo. Será igual a un factor v partido de L, que es la intensidad máxima de variación que encontramos en el apartado anterior, por elevado a menos t partido de tau. Si nos vamos al instante inicial, en el instante inicial encontramos que el tiempo es 0, por tanto el exponente es 0, e elevado a 0 será 1, 1 menos 1 vale 0 y por tanto la intensidad es 0. Si aplicamos t igual a 0 al segundo término, a la tasa de variación, a la derivada y respecto del tiempo, vemos directamente que sube partido de L. Es el momento en el que esta variación es más rápida. A partir de aquí, la exponencial comienza a adquirir valores y por tanto valores menores de 1 y por tanto la tasa de variación empieza a disminuir. Concretamente, si nos vamos a t infinito, tendremos que la intensidad, el factor exponencial se hace 0 y por tanto la intensidad alcanza su valor estable en ley de Ohm, en v partido de r, mientras que la tasa de variación es 0. Quiero reseñar en este punto que t infinito pues son en este caso orden de milisegundo. En función de los valores que pongamos en los circuitos, pues podemos encontrar que estos incrementos de intensidades pueden ser milisegundos o incluso pocos segundos, pero poco más de ahí irán los problemas. Realmente la intensidad existe una variación, pero no es una variación lenta, es decir, alcanza su valor estable en poco tiempo.